Quiero agradecer nuevamente la gentil invitación a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte de Lima por permitirme el día de hoy compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema, como le hemos titulado, la oralidad en el proceso civil, su visión estratégica en la postulación del proceso y su probanza. Nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ustedes que nos acompañan en esa plataforma virtual, asimismo a los que nos acompañan en la transmisión que se está haciendo en la página de Facebook de la escuela. Bueno, sin más, Kenita, si me acompañas con las diapositivas para hacer más didáctica mi exposición, iniciaré de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar de algunas cuestiones generales de la oralidad para posteriormente entrar de lleno al tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy, referirnos a lo que es la teoría del caso, referirnos a la demanda, su estrategia, referirnos a la contestación de la demanda y finalmente analizar el tema probatorio. En ese contexto, amigos, es de que tenemos que comenzar con lo siguiente. La oralidad es un cambio de paradigma que se viene dando hacia el proceso civil de manera inexorable. A la actualidad ya se encuentran comprendidas 18 Cortes Superiores de Justicia del país, es decir, estamos avanzando en más de la mitad, más del 50% de la totalidad de las Cortes Superiores de Justicia del país, siendo la última, en este caso incorporada, el 23 de, si mal no recuerdo, el 23 de agosto de último, la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Anteriormente fue la Corte de Apurímac y a la actualidad, como les digo, ya son 18 cortes incorporadas. ¿Esto a qué conlleva? Conlleva a pensar de que este proyecto piloto de modernización del despacho judicial de los juzgados civiles, que comenzó a darse cabida al mismo desde quincena de diciembre del año 2018 en la Corte Superior de Justicia de Arequipa y que viene dando paso hacia todas las Cortes Superiores, es un cambio inexorable. Pese a esta pandemia, pese a las circunstancias que han, podríamos decir, aletargado que más cortes se incorporen, se ha continuado en el avance en relación a ello. ¿Y qué implica esto? Implica un cambio de paradigma, un cambio en el cual van a tener un rol preponderante principalmente los jueces y los abogados. Los jueces, los cuales ejercerán aquellas atribuciones propias de su función, y por otro lado los abogados que van a tener un rol relevante dentro de esta estrategia sobre la cual se va a construir la postulación del proceso y las pruebas que van a ser materia de probanza en el espacio de las audiencias. Muy bien, en este contexto tenemos que tomar en cuenta algunos principios que giran en torno a ello. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenita, y van a poder ustedes apreciar en este contexto de que para que se den todos esos principios tenemos que pensar, en primer lugar, tenemos que considerar que esto implica un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma para los jueces, que van a dejar su zona de confort, van a dejar la manera habitual en la cual se encuentran trabajando por muchos años para cambiar hacia un esquema modular. ¿Qué implica un esquema modular? Implica que todos los componentes del módulo corporativo de litigación oral trabajan hacia un mismo objetivo. ¿Que cuál es? Resolver el conflicto en menor tiempo y de manera eficiente. Por otro lado, el juez tendrá un rol más activo de dirección de las audiencias y de acuerdo al éxito en esa dirección de las audiencias es que se podrán cumplir con los siguientes objetivos dentro de este esquema del proceso civil oral por audiencias. ¿Y en qué consiste ese cambio? Ese cambio consiste a lo que no se da, a lo que se viene dando cotidianamente en un modelo escriturario en el cual el juez muchas veces ingresa a una audiencia sin conocer el proceso. Pregunta a su secretario de qué versa,
o el secretario elabora un acta previamente desarrollada y simplemente el juez hace ingresar a las partes para que suscriban la misma. No, acá el juez va a tener un rol activo en el cual va a iniciar estas audiencias habiendo previamente estudiado ese caso, estudiado ese proceso para buscar maximizar y poder sacar provecho a ese espacio de las audiencias. Y en ese contexto, si nos remitimos a los diversos instrumentos que se han venido dando dentro de este ámbito de la oralidad, podemos hablar de que existe un reglamento del módulo corporativo de litigación oral y un manual de organización y funciones del mismo, el cual fue expedido el año 2020 y el mismo que señala todas las pautas y procedimientos que van a realizar los componentes del módulo corporativo de litigación oral y también incorpora en su artículo 10 un principio como es el principio de colaboración. Colaboración procesal entre el juez con las partes y las partes hacia el juez para resolverse ese conflicto. Evidentemente que esto siempre va a tener muchas reclamaciones, no todos van a estar acordes porque principalmente no estamos trabajando en base a una base normativa, sino en base a instrumentos emitidos por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que esto sea viable, pero tenemos que partir de lo siguiente, de que esto se realizó a propuesta de los propios jueces al interior del Poder Judicial, que observando el panorama latinoamericano y que la colaboración que venía prestando ceja, propusieron de que se diera este modelo adecuándose a nuestra legislación. Y es así que dentro de este ámbito del desarrollo de estas audiencias orales, hay algunas referencias generales que apuntan en relación a las pruebas, que apuntan en relación a los principios de libertad probatoria, a la colaboración participativa de la parte y los terceros, la iniciativa del juez, por otro lado, la contradicción de la prueba en torno al cual se van a desarrollar esta oralidad dentro del cuadro que ustedes están viendo en el espacio de las audiencias. Y es evidente que esto puede traer dificultades para jueces y abogados, los cuales durante muchos años hemos sido formados en un sistema escriturario. Pero para que se den cada uno del conjunto de principios que ustedes están apreciando en la diapositiva, tienen que todos trabajar hacia un norte, que es procurar resolverse ese conflicto en este ámbito. Muy bien. Entonces, partimos de una valoración conjunta que para esto van a coadyuvar los abogados en dar los fundamentos, dar los insumos, para que el juez pueda dirigir ese debate y en ese contexto el juez realice esa valoración conjunta. Pero acá la tarea va a ser tanto del abogado como del juez en dar esa orientación para que el juez pueda efectuar esa valoración. Los abogados dirán en este contexto si la prueba adolece de algún tipo de deficiencia para que el juez la tome en cuenta, después de escuchar otra parte, resuelva lo pertinente. Por otro lado, tenemos que considerar otro aspecto que es la concentración que se va a dar dentro de este espacio de las audiencias. Este espacio de las audiencias en el cual el juez resolverá cualquier incidencia y ya no esperaremos el traslado, la presentación del escrito para que el juez resuelva ese pedido, sino que se hará de manera oral en este espacio y si se ha realizado de manera escrita, el juez lo resolverá al iniciar las dos audiencias que existen en este ámbito, que es la audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos y la audiencia de pruebas o de juzgamiento. En este sentido, también se deja de lado opera el informalismo, es decir, las formas de manera rigurosa no van a primar, sino lo que se va a buscar es que se resuelva ese conflicto. Va a existir celeridad en este ámbito, inmediación, con no tan únicamente un juez presente físicamente, sino un juez que dirige el debate y que asuma su rol a cabalidad como director del proceso. Y la publicidad que también se va a dar en todo este espacio de este contexto de las audiencias. Evidentemente que existen algunas restricciones dentro de esta pandemia, pero que se irán superando conforme pasa el tiempo porque se espera la publicidad. Bueno, en otros espacios ya se han comenzado a publicitar en materia civil las audiencias en otros países. Puedo mencionar el caso de Argentina, que en páginas de Facebook
e incluso de YouTube, cuelgan las audiencias de cada una de las circunscripciones de Buenos Aires que he podido encontrar. Pero debemos entender algo, que la oralidad se constituye ¿en qué? No un principio procesal, sino se constituye en una regla procedimental, una regla del procedimiento para hacerlo más eficiente, para buscar la resolución en menor tiempo del conflicto y que la tecnología conlleve a aplicarse esta oralidad. ¿Y esto a qué conlleva, amigos, la aplicación de la oralidad? Conlleva a que, por un lado, ya nos olvidemos de estar dictando al juez el contenido de la respuesta de nuestro cliente, como abogados, ver que se describa lo pertinente, y por otro lado el juez está dictando las preguntas o lo que ha entendido de lo que ha hecho ese testigo o esa parte al declarar. O el secretario también que copia lo que entendió, distorsionando plenamente de esa manera la información que se ha podido recabar en este contexto. ¿Y esto a qué conlleva? Esto conlleva a que tengamos la oralidad como una regla procedimental. Yo no considero que la oralidad es un principio, porque exista o no exista oralidad, el proceso civil se va a ir desarrollando de la misma manera. Así también considero de que la oralidad hace más eficiente el proceso, como se ha demostrado en el funcionamiento que se ha venido dando del módulo corporativo de litigación oral desde el funcionamiento de la primera Corte Superior de Justicia, que fue la de Arequipa. Yo no concuerdo, por eso el título, yo no concuerdo tanto con que hablemos de la oralidad o la litigación oral, porque la oralidad implica más que litigación oral, porque si hablamos de litigación oral, estamos hablando de la aplicación más que todo de una técnica que pueda hacer más eficiente el proceso. En cambio, la oralidad es este mecanismo, esta regla procedimental para hacer más eficiente el proceso. Y así han adoptado algunos países que también se encuentran bajo el apoyo de CEJA, como es Argentina, el cual a través de su programa Justicia 2020 viene refiriéndose a lo que es la oralidad en el proceso civil, porque esto en esos términos genera confusión con las técnicas de litigación oral aplicadas en el proceso penal principalmente, que también en cierta manera se ha venido aplicando en el ámbito laboral, que sí tiene una base normativa para que se pueda desarrollar todo ello. Y por eso es de que esto apunta hacia una visión estratégica, pero en que algunas pruebas tienen preponderancia frente a otras. Por ejemplo, en el ámbito penal podemos hablar de la teoría del caso, de realizar interrogatorios y contrainterrogatorios, la correcta formulación de las objeciones, la forma de realizar esto, la importancia de los alegatos de apertura y clausura en todo este contexto. En tanto, en el ámbito civil no se denota tanto, en este caso, resolverse en base al convencimiento que le pueda generar al juez esa expresión verbal, esa gesticulación, esa significación de los abogados, pero que principalmente servirá para llamar la atención del juez en ese contexto. Porque el juez, ¿en base a qué resolverá en el proceso civil? En base a lo que va conociendo del caso, en base a las afirmaciones que se sustentarán en el espacio de las audiencias y en base a lo que va conociendo en este contexto, en este ámbito, en lo cual corroborará en algún aspecto si es verdadero o es falso esa alegación, y así también en base a los medios probatorios ofrecidos, porque si confiamos en el proceso civil, se puede constituir una decisión en base a una testimonial, en base a una prueba pericial. Muchas veces no. Se puede resolver tan solo con pruebas de carácter documental. Y esto es importante y relevante para ello. Pasemos a la siguiente, por favor. Y es por eso de que hablamos que esta oralidad nos expone. ¿Nos expone en qué sentido? Nos expone si conocemos nuestro caso, nos expone qué tanto preparados hemos llegado a las audiencias, si hemos llegado a improvisar o a conocer el caso en ese momento. Porque recordemos que esto queda grabado en audio y video. Y también recordemos lo siguiente, que como refería Carneluti, en este contexto, primero están los hombres, luego las estructuras y por último las normas. Y en este contexto es de que los sujetos, las personas que participan en el proceso, serán aquellas las cuales
van a poder demostrar si este esquema funciona, si no funciona, si nos encontramos preparados o no en este ámbito. Y es así que en este contexto tenemos que partir de que dejamos de lado un modelo netamente inquisitivo de investigación por parte del juez que investiga, prueba y sentencia, o a pasar a un esquema con algunas notas de un corte adversarial, en el cual serán los abogados los cuales tendrán que demostrar sus afirmaciones. Y no estamos hablando únicamente de verbalizar, es decir, que los abogados vayan a ese ámbito a presentar y dar lectura de los escritos que han sido presentados en la etapa postulatoria, porque recordemos que a diferencia de otros esquemas, y si tomamos la visión de Giuseppe Chovenda de inicios de 1900, no estamos hablando de un proceso netamente oral, sino un proceso en el cual hay una etapa escrituraria, que es la etapa postulatoria, y la etapa que se aplica de oralidad, que es en el espacio de las audiencias. Es en ese contexto en el cual, para hacer más eficiente esto, tenemos que exigirnos, en este caso, en conocer adecuadamente el caso. Porque recordemos siempre esa frase. La oralidad nos va a exponer al juez que se encuentra preparado, que ha entrado a preparar una audiencia y aprovechará esta para obtener información de calidad que le permita sentenciar, qué abogado se encuentra también preparado o no, y qué abogado simplemente ha llegado a ser acto de presencia. Muy bien, y para esto, en esta segunda parte me referiré a lo que es la teoría del caso. Pasemos a la siguiente, por favor, Kenita. ¿Y cómo podríamos circunscribir esta teoría del caso? Bueno, en primer lugar, yo concuerdo con mi amigo Luis Alfaro en el sentido que, no, que estaría mal empleado hablarse de una teoría del caso civil. Porque, ¿qué es una teoría? Partiendo de ese nombre de teoría. Teoría es una propuesta, teoría es algo en un contexto científico que va a demostrar o acreditar o dar una formulación frente a un problema determinado, la teoría de la relatividad de Einstein, que da una respuesta a este aspecto, entre otros múltiples aspectos. Por eso yo no considero tanto que hablemos de una teoría del caso, concuerdo por eso con el profesor Alfaro, sino deberíamos hablar de una estrategia, de repente para la presentación del caso, o un plan de acción, como ustedes pueden apreciar, para presentar ese caso. Y en este contexto es de que esto nos permitirá presentar ese plan de acción o la versión desde cada una de las partes que tiene sobre el caso que vamos a presentar en este ámbito. Porque siempre vamos a dar una mirada a ese planteamiento metodológico realizado por cada una de las partes. Pero ese planteamiento lo van a hacer desde la posición que le pueda favorecer esa parte. Es decir, estamos hablando de esa versión, la cual me va a favorecer más a mí, y en ese contexto yo la voy a presentar. Y vamos a establecer la mejor manera de encuadrarla desde los hechos y tomándose en cuenta las normas que vayamos a aplicar en este ámbito. Y es por eso de que esta exigencia de un juez permanente, presente en esas audiencias, este resolverá inmediatamente los pedidos y se detallará y apreciará en este contexto lo que le están presentando las partes. Pero si hablamos un poco desde el ámbito doctrinario, es que estoy empleando ese término de teoría del caso, lo estoy empleando más que todo para que podamos entender ese plan de acción y los pasos que se van a seguir en adelante en este contexto. Muy bien, esta relación, esta versión que vamos a presentar, tiene que ser la que nos resulte más ventajosa en ese contexto. Y en este ámbito, como refería el profesor argentino Lorenzo, ¿en qué se constituye? En ese instrumento metodológico que le permite al abogado litigante ordenar sus ideas, diferenciar lo deseado de lo probable, evaluar las situaciones que se van presentando en la nota de proceso y tomar las mejores decisiones posibles para su cliente. Así se va a construir en este contexto
una tesis de acuerdo a lo que realmente sucedió desde nuestro particular punto de vista o versión para ser validado en el proceso y establecerse lo que sucedió, lo que pretendo demostrar, para finalmente dar esa indicación a lo que el juez tomará en cuenta para la sentencia que vamos a construir. En este contexto, circunscribirnos al common law, hay una propuesta que se recoge por parte del profesor Talavera Cano en torno a, tomándose en cuenta el sistema del common law, el método IRAC, el cual esta teoría del caso la circunscribe a ámbitos sobre los cuales me referiré. En ese caso, partiéndose de la historia de los hechos, habla del ISUS en ese contexto, el cual consiste, y lo señala así, en el estudio o indagación de los hechos a efectos de determinar los problemas jurídicos que conforman la controversia. Para lograrse ese objetivo, señala, existen muchas actitudes y acciones que todo litigante debe desarrollar e implementar en la construcción de la teoría fáctica, haciéndose referencia en este contexto al arte de entrevistar al cliente, identificar y señalar así en esos términos a los heridos de guerra, que son aquellos que tienen sobre los hombros la responsabilidad de la decisión que dio origen a la controversia, el requerimiento y la posterior sistematización de la información, tomada en cuenta el orden cronológico por aquellos problemas jurídicos identificados, la inspección de la escena o el lugar donde ocurrieron los hechos, donde se originó la controversia. Por otro lado, el rule, que es en este caso el derecho detrás de los hechos. ¿Esto qué implica? Que después de identificarse los hechos claves de la historia que se contará, el litigante debe emprender la búsqueda del derecho detrás de los hechos, siendo la teoría en este contexto fundamental para efectos de la construcción en ese ámbito de esa teoría del caso que tenga un respaldo legal, averiguándose la normativa que pueda ajustarse a esos hechos. Por otro lado, el application, que es el derecho interpretando los hechos, que conlleva a esa unión de hechos y el derecho que permite vender en este contexto nuestra teoría del caso como cierta y sólida. ¿A quién se la vamos a vender? Se la vamos a vender al juez, a persuadirlo y a convencerlo en torno al mismo, concretizando en este ámbito las respuestas de cada uno de los problemas jurídicos para proponer un final exitoso que deberá encontrar el juzgador en nuestra teoría del caso. Y finalmente, la conclusión, que en este ámbito implicará la teoría del caso y explicar de qué se trata este caso que estamos presentando, que se va a constituir por el producto de la unión del paso previo que puede concretarse desde ese primer borrador de la teoría del caso, pudiendo presentarse, pudiendo variar como una estrategia de marketing, así lo señala ese autor, que será la que convenza al juzgador de leerlo, de interesarse en torno a esta, comprando, en términos de marketing, ese producto que le estamos vendiendo. En ese sentido, debemos tomar en cuenta que esta teoría del caso tiene que caracterizarse por su sencillez, dejando de lado cualquier tipo de lenguaje técnico complejo, de un razonamiento complejo en ese contexto, para hacer entender a ese jugador nuestro mensaje. Ser claro, evitándose ese razonamiento que lo haga poco entendible, poco comprensible, con un contenido lógico que dependerá de los antecedentes en este contexto, los cuales hagan que podamos entender el mensaje que estamos transmitiendo, que sea coherente, que es la conexión, relación de la unión de los hechos con otros, guardando armonía y permitiendo su fácil deducción con las consecuencias que hemos construido en este ámbito para conllevar a su credibilidad, que lo que aspiramos es de que sea creíble esta teoría del caso, implicando que se incluya la mayor cantidad de elementos probables y que resulten verosímiles para el juez. Por otro lado, que tenga una suficiencia jurídica, que tenga un respaldo jurídico para fijar nuestra posición
finalmente que pueda ser flexible, es decir, no debe menospreciarse la posibilidad de que puedan hacerse algunos cambios durante el proceso para la misma y su completud, es decir, autosuficiencia de la misma en este contexto que permita comprender la mayor parte de hechos posibles que estamos planteando y la unicidad, que implica que al tener cierto grado de flexibilidad debe tener una capacidad para adaptarse a las situaciones que se puedan presentar en el proceso. Y es así que esta teoría del caso vamos a considerar que la prueba que ofrezcamos tiene que ser al interior de un relato, una versión en base a la cual estamos ofreciendo cada una de esas pruebas. De acuerdo al relato, va a ir incluida la prueba que va a acreditar ese relato. Por otro lado, pasemos a la siguiente, por favor. También la función del abogado en este contexto será construir esta versión y persuadir al juez de la misma que fortalezca la prueba. Y en este contexto existe una coherencia, como lo he dicho, en el relato que resulte el más completo y el más claro en este contexto. Por otro lado, no cualquier versión, sino vamos a emplear la que resulte más creíble, más apegada a la realidad y a la prueba que permita acreditarla. Kenita, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, porque tenemos que tomar en cuenta que en este ámbito la prueba va a hablar del lenguaje de hechos. Y eso es lo que hace que nuestra estrategia apunta hacia eso. Si vamos a construir una teoría del caso detrás de nuestra demanda, esta tiene que ir dirigida a referir, a presentar todo en base al lenguaje de hechos y no de teorías jurídicas que van a recaer en los enunciados fácticos. Es decir, buscar que sea sencilla, como le he dicho, para hacerse comprensible. Muy bien, pasemos a la siguiente. Y este juicio va a versar sobre hechos pasados. Y al igual que otras disciplinas, estamos en un sistema de reconstrucción de los hechos que realmente ocurrieron de manera imperfecta. ¿Por qué de manera imperfecta? Porque vamos a traer hechos pasados. La memoria es frágil, no los vamos a poder recordar en su real dimensión, no vamos a poder tomarlos en cuenta en el contexto, con el detalle que se realizaron. Por eso es de que tenemos que reconstruir tomándose en cuenta lo que realmente ocurrió. Por otro lado, y que siempre va a resultar de alguna manera imperfecta, por otro lado, lo que van a existir son versiones y versiones, las cuales van a estar en competencia de la parte demandante y de la parte demandada, que va a ser incompleta, que se va a ajustar a la mejor posición de esa parte. Y así, el juicio se va a constituir en un ejercicio fundamentalmente estratégico, porque la prueba no va a hablar por sí sola, sino nosotros vamos a dar las palabras a esa prueba para presentarla en el espacio de las audiencias. ¿Y cuáles serían los componentes de la teoría del caso? ¿Cuáles serían los componentes que tenemos que considerar de la teoría del caso? Va a existir un componente fáctico, como lo van a ver a continuación. Por favor, pasemos a la siguiente, Kenita, el cual va a representar esa base de la estructura sobre la cual se apoyará la tesis que vamos a sustentar. Y va a involucrar, en este contexto, va a involucrar esa identificación de los hechos relevantes del relato que encajará de acuerdo a la tesis jurídica que se ofrece para el proceso, mediante proposiciones fácticas en las cuales radica la importancia que se le está dando a esto, porque eliminará la distancia entre la historia que estamos narrando y por otro lado las teorías legales o jurídicas, señalando indirectamente las conclusiones a las que podría llegar el juzgador para resolver el conflicto de intereses, resultando fundamental tenerlas presente al presentar nuestro alegato de apertura con el cual vamos a iniciar este espacio de las audiencias. Y finalmente se tenía que corroborar en el alegato de clausura para que el juzgador pueda considerar, pueda tomar en cuenta al resolver y expedir la decisión final que se emitirá en la sentencia. Por otro lado, existe un componente jurídico el cual va a consistir en esa subsución que va a haber
de los hechos previamente identificados dentro de aquellas disposiciones legales aplicables, normas materiales o procesales. Así también podemos incluir el apoyo que nos podría brindar en ese contexto la doctrina y la jurisprudencia que se ha emitido, que puede limitar algunos alcances normativos a aplicarse, lo cual resulta factible, dado que se trabaja con normas regla, principalmente, que tienen una estructura establecida, provista de supuestos fácticos y, como correlato, una consecuencia jurídica. Por otro lado, el componente probatorio, el cual se va a complementar con los otros dos componentes que he referido, ya que las preposiciones fácticas deben validarse, deben demostrarse a través de las pruebas que vamos a presentar. Y debe tenerse presente que los medios probatorios, los que existen, una declaración de parte, una testimonial, una inspección judicial, una prueba pericial en este contexto o documental, deben ser ofrecidos buscándose acreditar cada una de las preposiciones fácticas. Asimismo puede acudirse también a los sucedáneos de los medios probatorios, que son los indicios, las presunciones legales y judiciales que se pueden dar, sobre las cuales el juzgador va a construir finalmente su decisión. Y así, los litigantes deberán realizar un análisis vinculado a tres cuestiones: la legalidad en la obtención de la prueba, la pertinencia y su credibilidad. Ahora bien, ¿cómo debemos presentar la demanda y su estrategia? Que es la siguiente diapositiva. En este contexto, tenemos que partir de lo siguiente, ¿no? En el proceso civil, todo accionante, todo demandante va a proponer varios hechos con relevancia jurídica, convirtiéndolo en este contexto en un conflicto. Un litigio que se va a materializar con la presentación de la demanda. Por otro lado, tenemos a un demandado que va a ejercer resistencia frente a dichos hechos, haciendo que el litigio se pueda convertir en una controversia. Y así, la demanda va a efectivizar esa voluntad de poder ejercer su derecho de acción de ese demandante que acuda al órgano jurisdiccional para que se le brinde tutela jurisdiccional efectiva. Por lo que, una vez inició el proceso, se va a materializar ese derecho de acción al dársele tutela, que finalmente derivará en la emisión de una sentencia que pueda amparar lo que está pretendiendo o pueda desestimar. Y en este contexto se van a concretizar cada una de las pretensiones que está proponiendo dentro del petitorio que se proponga, y la causa pretendi, que expresará concretamente lo que se desea que ese juez pueda considerar, pueda atender. Si yo deseo una indemnización por daños y perjuicios, mi causa pretendi indicará que mi pretensión es de una indemnización de daños y perjuicios, y lo que yo pretendo alcanzar es que se me indemnice con 200.000 soles por daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales en este ámbito. Por eso es que la demanda civil en este contexto, en este ámbito, amigos, va a partir, como les dije inicialmente, de una teoría del caso. Y entendamos eso de la teoría del caso o la estrategia de propuesta del caso que vamos a realizar, lo estamos haciendo dentro de un ámbito, como lo dije, que hay un aspecto fáctico vinculado a aspectos legales que deberán corroborarse en el proceso durante el desarrollo, que principalmente se va a poder vislumbrar en el espacio de las audiencias. Por eso es importante que partamos del siguiente concepto. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenita, que es de que se desterremos esa costumbre del modelo, de buscarse un modelo para construir una demanda, que es algo que venimos arrastrando del sistema escriturario, porque resulta común de que los abogados no estudien sus casos muchas veces y que no construyan y que trabajen en base a una plantilla estructurada. Y esto, en muchos casos, estas plantillas escritas, donde solo se cambian las partes, los nombres, los datos y el órgano jurisdiccional, colisionan directamente en algunos casos con esa obligación del abogado que tiene con su cliente. Tomando las palabras de la profesora argentina Andrea Meroy, señala que es contraproducente ello porque anula cualquier intento de establecer
las necesidades reales del cliente en un caso en concreto, debiendo el litigante comenzar por establecer claramente los objetivos del cliente, el actor del conflicto, legítimo dueño del proceso. Contrariamente a lo que pueda suponerse, se trata de una tarea nada sencilla, en otras cosas, por la posible propia indefinición del interés del conflicto. A menudo sucede que el protagonista no sabe qué quiere o apenas sabe lo que quiere. En ese sentido, propongo algunos criterios que deberíamos considerar, partiendo de que cada caso es particular, tiene sus peculiaridades y una teoría del caso no va a funcionar de la misma manera en otro caso. Cada caso es singular, cada caso es particular en este ámbito. Vamos a empezar en este contexto con una exposición del cuadro fáctico. ¿Qué va a implicar esa exposición del cuadro fáctico? Aquí es importante que el juzgador y las partes procesales puedan conocer lo que se discutirá en el proceso a través del tema decidendo. Y una vez establecida la litis, podrá delimitarse lo que deberá probarse dentro del tema probando, lo que vamos a probar en el proceso, requiriéndose que el proceso tenga esa situación en la cual el abogado del demandado puede entender claramente las pretensiones de la parte actora para que pueda negarlas, para que pueda allanarse, para que pueda decir lo que considere pertinente a su derecho. Y en ese contexto, la validez de las pruebas aportadas intentará en este ámbito referir lo pertinente para su comprensión, para su entendimiento. Por eso es importante que esa exposición del cuadro fáctico tenga esa claridad, tenga esa coherencia en la construcción fáctica, porque recordemos lo que buscamos nosotros en ese ámbito es entenderla en primer lugar. ¿Para qué? Para que el jugador lo pueda entender y así dé la dirección adecuada al debate que estamos proponiendo. Porque es importante que consideremos algo. En este contexto de la pandemia, ¿ustedes creen que se está dando mucha atención a leer una demanda extensa? Si se está haciendo trabajo virtual, se está viendo por internet, ingresando en este caso a través del sistema que tiene el Poder Judicial para ver las demandas que están escaneadas. Evidentemente que no se va a dar la atención debida. Por eso, más aún en este contexto, es de que expongamos ese cuadro fáctico de manera clara, coherente y comprensible para que se pueda entender lo que estamos peticionando. Ahora, si hablamos de exponerse los hechos cronológicamente, entendemos ese contexto, en la cual los hechos estrictamente relevantes, desde una narración en la cual hagamos partícipe al juez del asunto que estamos presentando, con una exposición de manera sucinta, que revista la importancia de ese elemento de orden cronológico dentro de su narración llamado directo o histórico. Porque a partir de esa narración se ubicarán cada uno de los sujetos procesales en base a la relación jurídica procesal que los une. Por otro lado, tomándose en cuenta lo que refería el profesor argentino Falcón, es intentar ese nudo de la historia, en la que se van desarrollando las circunstancias que integran el cuadro originalmente presentado, ya sea por las modificaciones que se producen en las relaciones por las integraciones de nuevos elementos, por el desenvolvimiento de las mismas, que agregan, que se constituyen en este ámbito, en las premisas donde se asientan las conclusiones. Y ahí radica la importancia de ello. Por otro lado, evitarse hechos contrapuestos o polifácticos. ¿Qué implica esto? Implica que se involucra situaciones compuestas e independientes en términos de tiempo, de modo y lugar que puedan confundir al jugador y a la contraparte. ¿Especialmente en qué? Especialmente en que puede traer como consecuencia en este ámbito un incorrecto ofrecimiento de una testimonial. Pongamos un ejemplo. Si nos escribimos en un escenario, en un accidente de tránsito, en el cual es narrado desde un solo hecho,
desde un solo hecho, y se dieron muchos acontecimientos en el mismo que ocurrieron en diversos momentos, lugares, ofreciéndose de repente hasta 3 testigos, de los cuales de repente ninguno conoce todos y cada uno de esos hechos que estamos proponiendo. Es en este contexto en el cual, si cada uno conoce un aspecto de esos hechos, ¿no sería mejor, no resultaría más útil separar el hecho polifáctico en varios o ofrecer un testigo específico para cada hecho determinado? Creo que resultaría mejor para lo que pretendemos en este contexto. Por otro lado, pasemos a la siguiente, hacer que la prueba hable en lenguaje de hechos. Es decir, en este contexto es de que tenemos que tomar en cuenta de que los hechos que estamos presentando, los hechos que estamos, en este caso, mostrándole al juez y a mi contraparte, tiene que describir los fundamentos en los cuales se constituye mi demanda. ¿Cómo entendemos esto? Esto lo entendemos al buscarse, como lo dije, ofrecerse la prueba al interior de un relato, dándose la versión por la cual se ofrece. Y aquí el abogado se encontrará obligado a apreciar la prueba desde el comienzo, tanto en este ámbito, de acuerdo al proceso civil, y será fiel a la posición de parte y destacará los puntos débiles de la eventual prueba adversaria. Y en eso consiste, presentar la prueba desde los hechos. Porque tengamos en cuenta, y nuevamente insisto en esto, los juzgadores siempre procuramos identificar los hechos que se encuentren relacionados con las pruebas. Esto hace más fácil nuestra tarea. Y si un hecho o una exposición deficiente que pueda darse de los hechos y su relación con la prueba en ese ámbito, no la entendemos, no la comprendemos, si no se da esa mirada exhaustiva que les digo, en esa situación, esta será desestimada, pese a que pueda tener relevancia en el proceso. Me estaba olvidando del punto relativo a los hechos, deben tener relevancia con las pretensiones. Las pretensiones y los hechos serán aquellos los cuales delimitarán ese pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Y así esa delimitación material en la que se proyectará el proceso dentro de ese esquema dispositivo en la cual las partes son las que impulsan ese proceso, indicará qué acción le corresponde, qué acción a cada una de las partes, en este caso a la parte demandante. Así también es importante identificarse claramente la causa pretendi y que no pierda coherencia con la pretensión planteada, porque los hechos alegados y las pruebas que presentemos deben formularse, deben incluirse y evitarse en este contexto lo irrelevante, valoraciones subjetivas y que guarden cuestiones no precisas y que finalmente sean desestimadas y ni siquiera tomadas en cuenta, y aunque se aumente, se incremente el soporte de papel de la demanda y no se puede entender ese mensaje que estamos intentando transmitir en este contexto. Por otro lado, estimados amigos, es importante también que tengamos en cuenta esa necesidad de prueba. Ese expresarse, esa necesidad de prueba, consiste en que se deberá probar en ese contexto que exista la necesidad del ofrecimiento respecto de un hecho, siendo vital que se ofrezcan las pruebas en este ámbito, más allá de cualquier forma enunciativa. Y aquí lo importante, lo ideal es que se indique en forma precisa y breve la vinculación de la prueba ofrecida con el hecho alegado y ese objeto de la demanda que estamos presentando, para efectos de que aquel ejercicio permita establecer la idoneidad, la pertinencia y la utilidad del medio probatorio para el caso concreto. Y debemos reparar en algo en este ámbito, que si bien es cierto, durante la actuación de la prueba, durante la audiencia oral,
se requerirá que los abogados sustenten, que la tarea va a ser de los abogados que puedan sustentar y persuadir al juez en este contexto. Muy bien, hablemos de otro punto, pasemos al siguiente, que es el establecimiento del fundamento jurídico de la demanda. ¿A qué conlleva ese establecimiento del fundamento jurídico de la demanda? Implica que deberá determinarse cuáles son los hechos que deberán probarse, asimismo la necesidad de su ofrecimiento respecto de un hecho. Aquí es vital que se puedan ofrecer las pruebas respectivamente más allá de forma enunciativa, y lo ideal y lo que se procuraría en ese contexto es que se indique de forma precisa y breve la vinculación del medio de prueba con el hecho alegado y el objeto de la demanda. Para efectos de aquel ejercicio, permite establecer la idoneidad, la pertinencia y la utilidad de la misma. Por otro lado, si nos referimos a ese establecimiento del fundamento jurídico de la demanda, después del análisis respectivo del acervo probatorio, y como he venido refiriendo, efectuándose la vinculación del hecho del caso, se deberá analizar ese fundamento legal de la demanda que se presenta para determinar si evidentemente es un caso justiciable o no que merece atención en este ámbito. Y ahora el último punto, que es encontrarnos un paso adelante para las reacciones del demandado, que esa es la visión estratégica que debemos tener, que es prever la posible respuesta que va a tener frente a nuestra demanda mi contraparte o la parte contraria, considerando así el rumbo que pueda tomar el conflicto de intereses frente a las posibles reacciones legales que podrían darse en este ámbito, que pueda allanarse, que pueda reconocer la rebeldía, la reconvención, cuestiones probatorias, etcétera, ¿no? Para encontrarnos preparados para afrontarlo en este contexto. Por otro lado, ahora vayámonos a la actividad del demandado, que sería la constatación de la demanda. La constatación de la demanda, como sabemos, va a ser la respuesta, y en el ámbito civil nos estamos refiriendo a que nuestra contestación va a obedecer a lo que se dijo en la demanda. Va a obedecer a tener ese panorama de lo que está pretendiendo ese demandante para yo poder decir lo pertinente a mi derecho de defensa. Y es en ese contexto en el cual esa respuesta que va a dar ese demandado a la demanda, ya sea negando, ya sea reconociendo la demanda, va a generar, después de la audiencia, el siguiente paso que va a ser la expedición de la decisión o de la sentencia. Y generalmente la contestación de la demanda es un medio de oposición, podríamos decir, a la pretensión de la parte actora. Y se materializa en ese escrito en el cual se responderá a cada una de las afirmaciones de la demanda, para que el juzgador pueda desestimar esa demanda incoada contra el mismo. Y para ello, la demanda debe apuntar, la contestación debe expresar lo siguiente. En primer lugar, en este caso, las preposiciones fácticas que se van a sustentar en base a lo que se pueda considerar parcialmente cierto o falso, presentarse todas las pruebas en torno a las cuales se construyan los hechos alegados. Por otro lado, también tomándose en cuenta el fundamento que vamos a alegar respecto a ello, enervarse o reconocer la pretensión dando los motivos para desestimarla, incluir las direcciones para recibirse notificaciones físicas y por los medios virtuales. Entonces, la estrategia que va a plantear el abogado irá dirigida principalmente a contradecir y negar lo afirmado por la otra parte. Por lo cual, se tiene que tener una visión que vaya más allá del cumplimiento de los requisitos formales establecidos normativamente y que vaya dirigido a establecer una estrategia procesal para contestarse la demanda. En este contexto es en el cual se va a trazar, se va a establecer, se va a dirigir el asunto hacia la posición la cual nosotros pretendemos sostener.
y que nos pueda asegurar de que el juez acoja esa versión. En este espacio, la estrategia procesal debe ir acompañado de los pasos a seguirse hacia la sentencia que va a emitir el juez. Y en primer lugar, dentro de los ámbitos estratégicos que podemos decir la conversación de la demanda, es establecer los puntos débiles de la demanda, que va a llevar a que examinemos con exhaustividad el fondo de la demanda, así como las pruebas aparejadas a esta, y darse esa mirada hacia lo que aconteció antes del proceso, antes del proceso. Y aquí resulta importante, nuevamente el aspecto que indicamos, analizarse la demanda, la pretensión, hechos y la prueba que ha sido ofrecida, para encontrarse algún defecto en el planteamiento para tener un éxito sustentado en esa contestación de la demanda que estamos presentando. Por otro lado, es importante también para que busquemos alcanzar ese convencimiento de ese jugador. La negación de los hechos deberá encontrarse en perfecta armonía o concordancia con un ofrecimiento de pruebas que enerve lo expuesto por la parte actora, tomándose en cuenta las reglas de admisión probatoria, conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba que ha ofrecido mi contraparte. Y es importante que tengamos en cuenta un aspecto en cuanto a que tenemos que dar una respuesta clara, precisa, que sea estimada por el jugador. Porque el texto del artículo 442, inciso segundo del Código Procesal Civil, señala lo siguiente, que la respuesta evasiva, negativa, general, será apreciada por el juez como un reconocimiento de la verdad de los hechos afirmados. Es decir, esto nos juega en contra en este ámbito. Por otro lado, es importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta ese aspecto, el cual va a conllevar, va a generar en este aspecto que, determinando la regla de los medios probatorios para enervar la prueba del actor, busquemos enervar las pruebas, busquemos dar los fundamentos para que se pueda enervar cada una de esas pruebas, exponiendo los vicios que puedan contener, conociéndose las reglas de prueba establecidas procesalmente, materia probatoria, conducencia, utilidad y pertinencia, para la exclusión de la prueba por parte del juez dentro de la audiencia respectiva. Y no debemos caer en este ámbito en el error de suponer que el juez rechazará de oficio la prueba, que pueda tener algún tipo de vicio, porque recordemos algo que los he dicho anteriormente, que en muchas oportunidades, por la carga laboral que afrontan las judicaturas, no le prestan muchas veces a los jugadores la debida atención a ello. Y esta tarea va a recaer sobre los abogados, quienes deben encontrarse atentos para manifestarlo y el juez pueda acoger ese fundamento que estamos sosteniendo. Otro aspecto que debemos considerar es, ya pasando a la siguiente diapositiva, es en cuanto a el ofrecimiento y la actuación de medios probatorios. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que, en primer lugar, tomar en cuenta ese conflicto que se nos ha planteado, ese conflicto que estamos planteando, para dar esa mirada de cómo se van a probar los hechos y las preposiciones fácticas que se constituirán, que se construirán, que se desarrollarán para las alegaciones que vamos a sostener a lo largo del proceso. A lo largo del proceso. Y es en ese contexto que evaluaremos el problema de la falta de prueba al momento de tomarse la decisión. En este contexto, que ese problema de la falta de prueba va hacia el lado del jugador, porque el jugador va a tener que evaluar cada una de las proposiciones fácticas, propuesta por el demandante y propuesta con el demandado, y como le he referido, que esa proposición fáctica tenga un correlato en una prueba para que el juez pueda determinar si
puede acoger ese fundamento que se encuentra probado y no. Porque para esto, en cuanto a los hechos no probados, se establecen desde el ámbito normativo y doctrinario dos soluciones, que por un lado es a través del sistema de reglas que le señalan a quien resuelve en qué sentido debe hacerlo, y en segundo lugar, darle al juez un poder o facultad para imponer las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba de una y otra parte. Artículo 196 del Código Procesal Civil vigente, que señala, todo aquel que lee un hecho tiene que probarlo. Artículo 200, si no pruebas ese hecho, esas pretensiones, tu demanda será declarada infundada. Por eso es de que en materia procesal la falta de prueba se va a verificar cuando un enunciado fáctico necesitado de prueba no puede tenerse por demostrado de resolver, ya sea porque no hay prueba o porque la que se obtuvo no alcanza ese estándar requerido. Y es así que en este contexto en el cual los efectos negativos que van a derivar frente a un hecho probado es que se desestime nuestra pretensión. Y estas reglas que se han establecido para evitar el non liquid. Y en este contexto es para que los procesos, los litigios no queden abiertos por mucho tiempo y puedan resolverse en uno y otro sentido. Por lo cual es importante y resulta relevante en este contexto de que tengamos en cuenta los aspectos relativos en torno a cómo vamos a presentar las pruebas, qué pruebas vamos a considerar, para qué las estamos presentando, y hagamos toda esa evaluación de acuerdo a lo que resulte más ventajoso para nosotros. Y eso sí, para entender mejor esto, pasemos a la siguiente diapositiva y les voy a presentar el rompecabezas de la Mona Lisa de 1000 piezas. En un contexto normal de prueba, de acuerdo a la formación que tenemos, en muchos casos que viene un sistema escriturario, pensamos de que debemos presentar todas las pruebas, es decir, presentar todo ese rompecabezas. Pero sin embargo, si tomamos en cuenta que hay pruebas irrelevantes, las cuales estamos presentando ese rompecabezas para poder identificar a la Mona Lisa. Y tan solo con algunas piezas podemos identificarla igualmente, no por cantidad, porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, tomo una parte que es el fondo que está tras la cabeza de la Mona Lisa, tomando ese fondo no la voy a poder identificar. O tomando es como esa especie de montaña que está tras ella. Si tomo su mano, tampoco la vamos a poder identificar. Pero si tomo esa parte que circunscribe su nariz y su boca, muchos de nosotros vamos a poder identificar que es la Mona Lisa. O si tomo la parte de su mirada, vamos a poder identificar y saber de quién se trata. Y así tenemos que tomar en cuenta este ámbito de las pruebas que vamos a ofrecer en este contexto de la oralidad dentro del proceso civil. Porque es importante de que no vamos a ganar el proceso por cantidad de pruebas, sino por las pruebas que mejor denoten esas preposiciones fácticas que estamos planteando. Y por eso es de que esto va a ir dentro de la teoría del caso o de estrategia del caso que vamos a plantear con un conocimiento fáctico, con un conocimiento jurídico y probatorio en base a una estrategia y técnica. Circunscribamos a un accidente de tránsito, por ejemplo. El accidente de tránsito se desarrolló en una esquina determinada en la cual aparecieron 10 personas. De esas 10 personas, hay una que ha podido ver el impacto del carro, del vehículo, de un vehículo por otro y que se dio a la fuga, pero hay otra que ha podido observar de repente ya cuando el vehículo estaba chocado. O hay otra que ha podido observar de oídas lo que pasó. Entonces, acá va a constituir la tarea que se va a desarrollar para presentar las pruebas más relevantes. Si existen varios testigos, presentar tan solo a uno o a dos que me puedan presentar esa información y tengan un mayor recuerdo. Si en esos testigos hay una viejita, la cual usa lentes, tiene más de 70 años de edad, la memoria no va a ser la misma y puede ser fácilmente atacada en ese contexto. Y es por eso de que en este ámbito
es de que tenemos que tomar en cuenta que esa prueba, pasemos a la siguiente, por favor, va a recaer sobre preposiciones fácticas. Y esa prueba que recae sobre preposiciones fácticas va a requerir una construcción precisa y clara de la proposición fáctica porque va a determinar qué prueba necesito. Por otro lado, analizar si la prueba es fuerte o débil a través de un test de credibilidad que vamos a desarrollar cada uno de nosotros para determinar en ese contexto qué pruebas necesito para poder acreditar mis afirmaciones fácticas que apunten a que me genere consecuencias jurídicas favorables. Y es en ese contexto que la respuesta a ello se va a construir a través de la teoría del caso o la estrategia que planteamos en este ámbito. Y esa evaluación probatoria y la formulación probática que vamos a hacer va a realizarse después de la recolección y la calificación de los medios de prueba del caso que estamos presentando. Y es así de que esto va a determinar, va a permitir establecer claramente el tema probandi, los hechos que deberán ser probados, que debe centrarse en los hechos expresados por cada una de las partes y forman parte de la litis. Por otro lado, ese objeto de prueba, hechos relevantes que deben probarse en este contexto, determinándose que los hechos expresados son los que deben ser probados en el proceso y descartándose aquellos los cuales no necesiten prueba. Las reglas del onus probandi, la carga de la prueba que ya la referí, de la cual se trata de una regla de distribución de requisitos probatorios en cada una de las partes, de saber qué le resulta más pertinente y más convincente. Mismo accidente de tránsito que les puse en el caso anterior. Varias personas observaron, presento las personas que pudieron apreciar eso. Si es un vehículo de taxi, el pasajero que estuvo en el momento del accidente. La persona que apreció cómo el vehículo le chocó. Y en ese contexto es de que tenemos que plantear la estrategia de que en nuestra prueba pensar de que no pueda ser cuestionada, no pueda ser enervada. Yo les comento, muchas veces en audiencias de pruebas que he podido desarrollar, he llegado a la conclusión de que se presentan testigos sin esa visión estratégica, testigos que resultan inútiles, testigos que no brindan mayor información, que no responden, no ilustran en torno a ese caso al jugador y que finalmente hacen que ¿qué? Hacen que el juez no considere ninguna prueba testimonial. ¿Por qué? Y acá viene un poco el tema de los sesgos cognitivos, viene aspectos. Si el primero no dijo, no absolvió, no me persuadió, en este caso no considero el resto. Porque tengamos en cuenta, son seres humanos y si la otra parte ataca a ese testigo, el juez se va a llevar una impresión de que nuestra teoría del caso no tiene fundamento y que no tenemos pruebas sólidas en este contexto. Pasemos a la siguiente. Y para formularse esta tesis, vamos a ir a 3 cálculos que tenemos que realizar. Un cálculo heurístico, un rastreo de fuentes de prueba y un examen previo de la probabilidad cuantitativa y cualitativa del medio probatorio que estamos presentando. En este contexto es de que, de acuerdo a ese cálculo heurístico, lo que vamos a conseguir, lo que vamos a perseguir es, por un lado, considerar establecer la calidad de esa prueba. Establecer la calidad de esa prueba, ver de qué manera esa prueba me pueda resultar pertinente, me pueda resultar ventajosa o no en ese ámbito. Rastrearse las fuentes de prueba, es decir, el antecedente de esa prueba, buscar a las personas que observaron, que se van a convertir finalmente en testigos en el proceso que voy a presentar, y hacer un examen previo de la probabilidad cuantitativa y cualitativa del medio probatorio. Es decir, pensar, ¿a ese testigo lo van a enervar? Ese testigo me presenta solvencia, ese testigo va a poder declarar con solvencia y va a contribuir a mi teoría del caso. Son aspectos sobre los cuales vamos a tener que formular nuestras preguntas previas antes de presentar esa prueba en el interior del proceso, como el caso que yo les comento. Testigos los cuales responden con un sí o un no, no brindan mayor información, no permiten generar certeza al juez sobre ese hecho, el cual se pretende probar con el mismo. Y es de que finalmente se desvirtúe este medio probatorio. Que pasemos a la siguiente, que de esto también va a depender
la formulación de la hipótesis probática que vamos a realizar en este contexto. Es decir, vamos a construir una posible respuesta de ese hecho sobre el cual estamos sustentando nuestra pretensión en el proceso. Va a haber también una evaluación probática y la formulación probática, que va a ir después de la recolección y calificación de los medios de prueba del caso, que se sustentará de evaluar esa prueba, de tomarse en cuenta el tema de materia probatoria, de tomarse en cuenta el objeto de prueba y las reglas del onus probandi. Por otro lado, las implicancias que va a tener eso en la sentencia. Debe considerarse siempre que cumplía la etapa probatoria, el paso siguiente va a ser la emisión de la sentencia. Claro, después de los alegatos de clausura, en este contexto de oralidad. Y finalmente el juez se va a encontrar en la capacidad de construir la versión final con la certeza que le hayan generado esas pruebas que se han actuado en este ámbito. Por ello, lo trascendente que tenemos que considerar es de que conjuntamente con el principio de contradicción que se garantiza en este ámbito de oralidad, debe ejercerse en estricto ese derecho a la prueba. Aquí implica la importancia de que las partes ofrezcan y produzcan las pruebas en este contexto. Y así podrá evitarse de que el juez pueda hacer variar nuestra teoría del caso. Que se haya construido haciendo uso de repente de la cuestionada iniciativa probatoria del juez, porque recordemos que los jueces se encuentran dotados de esta atribución, de este aspecto optativo, porque el juez si quiere tiene la facultad de aplicar la prueba de oficio si cree pertinente o no, pero si nosotros ofrecemos las pruebas necesarias vamos a evitar esto y las sustentamos en este contexto, de que pueda el juez de esa manera variar nuestra teoría del caso y que finalmente en este ámbito pueda generar algún tipo de arbitrariedades, pueda generar algún tipo de consideraciones bajo alcanzar ser certeza en el proceso bajo las reglas de la sana crítica. Y en ese contexto tenemos que considerar de que las pruebas no pueden ser consideradas de manera aislada, sino en su conjunto tratando de vincularse unas con otras de manera armoniosa para su confrontación conforme a esas reglas de la sana crítica que se van a dar en ese proceso. Muy bien, ahora ya para ir cerrando el tema del día de hoy, pasemos al siguiente sobre la actuación de la prueba en la audiencia de juzgamiento. Muy bien, quedémonos ahí, Kenita. En este contexto, todos sabemos que todas las pruebas que se han actuado se van a realizar dentro de esa audiencia de pruebas y juzgamiento. Declaración de partes, declaración testimonial, declaración de testigos, inspección judicial, entre otros contextos. En este ámbito es de que tenemos que considerar de que el juez en esta audiencia va a actuar las pruebas que han sido admitidas en la etapa anterior, que es la audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos. Y va a dirigir ese debate, va a dirigirlo tomándose en cuenta las atribuciones que tiene para formular advertencias, recibir juramentos, moderar las discusiones que se van a dar e impedir las derivaciones de carácter impertinente. En ese contexto es de que esta actividad que despliegue el juez no genera algún tipo de coacción indebida ni el ejercicio de ese derecho de defensa que tienen las partes, que eso es lo que debemos controlar. Y es que el artículo 208 de nuestro Código Procesal Civil, que regula el orden de actuación probatoria, que regula el orden de esa actuación que tenemos que tener, va en concordancia en ese contexto a las pruebas que han sido admitidas y así las tomará en cuenta en esta audiencia. Y es así de que hay que darse el uso adecuado del tiempo para que el juez pueda extraer esa información de calidad y lo persuada y lo convence en este ámbito. Por eso es importante acá el rol que cumple esa audiencia preliminar para esta audiencia de pruebas, en donde finalmente se concluirá, como sabemos, con los alegatos de clausura o de cierre, en el que los abogados tienen que proporcionar la información de calidad relevante sobre las pruebas actuadas que constituyen ese dictado del proyecto de sentencia para que el juez pueda, apoyándose también en el registro audiovisual de la audiencia,
e emitir esa resolución de manera dinámica y, podríamos decir, empleando mejor el tiempo en cuanto a ese recibimiento de la prueba que le va a permitir emitir una decisión de manera inmediata, que son aspectos que deben considerarse porque ya no serán planteos extravagantes e innecesarios de coacción. Justamente esto hará que no se realice este tipo de conjeturas o situaciones porque la videograbación va a perenizar eso y va a denotar la actuación que cada uno hemos tenido. Entonces, en este contexto, debemos considerar de que cuándo y dónde debe hacerse la prueba. Es en ese espacio de la audiencia de pruebas, pero hablamos de pruebas que ya han sido admitidas preliminarmente. Y la prueba de esa óptica de actividad y cuya práctica se va a efectuar conforme a un procedimiento que regula no solo como una parte aporta fuentes y produce los medios para incorporación al proceso, sino también que se contempla en este ámbito cuando le es requerida una actuación complementaria a la que realiza la parte contraria para producir la prueba. ¿Y cómo se van a desarrollar en este ámbito? Pasemos a la siguiente, por favor, la admisión de los medios de prueba. Dentro de los requisitos intrínsecos que todos conocemos, se va a dar la conducencia del medio de prueba, que es la cuestión de derecho, encontrarse legalmente apto para establecer el hecho a probarse con él, la pertinencia o relevancia, que es la cuestión fáctica, la relación del hecho o probar con determinado medio y el objeto del proceso, la utilidad de los medios de prueba no pueden ser superfluos ni inadecuados para su fin, que ese es el filtro que va a establecer el juzgador. ¿Y cómo se van a tener por probados los hechos? Pasemos a la siguiente, que es en este contexto la premisa de lo que se prueba son enunciados fácticos, son hipótesis, y en el juicio de hecho se va a presentar una triple perspectiva que tenemos que tomar en cuenta. Es analizar o interpretar el resultado de la actividad, por otro lado, tomarse en cuenta la decisión sobre los hechos, esas valoraciones que se van a dar sobre las pruebas, y la justificación sobre los hechos, motivación sobre la elaboración de la prueba. Y este trinomio es el que va a permitir, después de ese análisis, después de adoptarse la decisión y después de justificarse, de que se pueda, después de la valoración, motivarse esa sentencia sustentándose en determinado medio probatorio para esto. Muy bien, entonces, ya hablamos del aspecto relativo, ahora refirámonos a algunas destrezas finales dentro de este tema que he tenido el gusto de compartir con ustedes hoy día. Lo primero que debo referir en este ámbito es de que tenemos que tomar en cuenta un aspecto que nos puede jugar en contra. ¿Que cuál es? Que lo dije, como refiere el profesor español Nieva Fenol, que es el heurístico de afección. Este heurístico de afección que define él, que señala en los siguientes términos. Describe cómo una persona se deja influenciar por aspectos emocionales provocados por el lenguaje o la apariencia, entre otros factores. Este heurístico indica cómo a veces una simple sonrisa, una forma de vestir o un mal gesto puede cambiar todo en cuanto a las decisiones que esperamos los demás, que no es lo idóneo, pero es lo que se da en este ámbito. Y es en ese contexto en el cual puede presentarse un abogado, el cual no sabe expresarse, el cual se puede mantener rígido durante su exposición, el mismo que tiene temor de hablar en público, asimismo un juez que como ser humano también se encuentra sujeto a miedos, a temores, a circunstancias, a disgustos y emociones que pueden afectar esto, aunque no es lo idóneo, pero se dan este tipo de impresiones. Por eso, la primera impresión, como refiere a Cereto, que causamos por la forma de hablar, de mirar, de pararnos, tiene un efecto profundo en la manera de comportarse, de juzgarnos, de fallar. Por ello, es que siempre se apunta dentro de esta preparación para las destrezas que se vienen dando en este ámbito de la oralidad, en el proceso civil, pone énfasis no solo en mejorarse la oratoria, sino como se viene aplicando dentro del arbitraje en algunas universidades en los que participan esos torneos internacionales, como es el MOT, se va también a técnicas de teatro para que sirva en este ámbito como un método para
lograrse un discurso más persuasivo y que logre convencer en este ámbito. Por eso, es como señala Acereto, es como un actor analizando la obra y el personaje que le toca interpretar debe conocer profundamente el caso encomendado y las herramientas de su profesión para entregar esa solución legal. Ya aquí hay que apreciarse las palabras que transmite, hay que apreciarse el tono de voz que se emplea, hay que apreciarse dichas circunstancias que puedan servir en este contexto, en este ámbito, como relevantes para ello. Y es en ese contexto en el cual el profesor el mexicano Gómez Mandujano, dentro de ese discurso jurídico que se va a desprender en este ámbito, señala que este tiene que pasar por tres etapas. Una etapa argumentativa, que señala que es necesario realizarse una cuidadosa construcción de las ideas para que sea la exposición más ágil, más precisa, proponiéndose la estructura del discurso judicial de la siguiente manera. Él habla de la proposición y división, claramente los aspectos que queremos transmitir, la confirmación y las pruebas favorables. Por otro lado, también habla de la refutación de las pruebas que puedan resultar desfavorables en este contexto. ¿Y todo ello para qué? Para efectos de que si tenemos todo este discurso de manera organizada, de manera clara, esto nos va a permitir a que seamos más claros en esa alegación que vamos a hacer. Por ejemplo, pongámonos en un alegato de clausura. Si partimos con este esquema, vamos a hacer más comprensible nuestro discurso y que ese mensaje, dado el corto tiempo que tenemos, pueda ser comprendido hacia quién se dirige ese mensaje, que es en este caso el juzgador, que es el juez al cual pretendemos persuadir, pretendemos convencer en este ámbito. Porque recordemos de algo, los jueces, en el contexto de las audiencias, buscamos en poco tiempo recibir esa información de calidad, porque somos seres humanos, no vamos a estar atentos todo el tiempo en torno a lo que se pueda referir, a lo que se pueda decir, sino a aquello que nos haga prestar nuestra atención. Si se emplea un tono de voz adecuado, si se sigue este esquema, podría ser un método adecuado que permita, en este caso, llevar y conllevar a que esa preposición, a través de la expresión verbal que vamos a hacer, tomándose en cuenta una idea central, conlleve a que esa teoría del caso que estamos presentando pueda construir un argumento el cual lleve a, de forma clara, de forma enumerativa, y en este caso explique el mensaje que queremos dar. La confirmación de las pruebas, que también otro aspecto, tomándose en cuenta lo que queremos expresar, y la refutación de las pruebas de la contraparte, que en este caso, tomándose en cuenta nuestra idea central de nuestra teoría del caso expuesta y la de la contraparte, vamos a intentar, en este caso, enervarla con lo que podamos expresar en cuanto a las imprecisiones, los errores, las inconsistencias. Finalmente, y a modo de conclusiones, partamos del siguiente ámbito. Tenemos que tomar en cuenta de que debemos reflexionar y debemos considerar de que para todo esto que he referido por parte del juez se va a requerir una adecuada gestión del caso que va a conllevar a adoptarse una estrategia de trabajo que se vislumbrará en la elaboración de la teoría del caso del abogado y por parte del juzgador, en que se puede establecer aquella hoja de ruta del proceso hacia la sentencia, porque así se descartará los hechos que no serán materia del proceso, así como las pruebas o fuentes de prueba que resulten superfluas, que resulten innecesarias y dilatorias. Por eso tiene gran importancia en este ámbito la teoría del caso o la estrategia del caso que vamos a plantear, que será una herramienta metodológica para establecerse aquella situación de acuerdo a nuestros intereses en las cuales las partes van a dar la mejor versión
la cual resulte más pertinente a sus intereses desde la demanda a su contestación, que se sustentará en las intervenciones, en los alegatos de apertura, en el ofrecimiento de prueba y que servirá como ese cierre estelar a través de los alegatos de clausura, procurándose en este contexto convencer, persuadir al juzgador en torno a la misma. Por otro lado, hay que tomar en cuenta de que el proceso se va a centrar en tácticas de carácter persuasivo, con las que los abogados buscarán atraer hacia sus posiciones la decisión del juez, influenciando su adhesión a una u otra versión. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que se contará con diversas versiones sobre ese conjunto de hechos que se están presentando. Así, dentro del proceso en el cual los abogados buscarán persuadir al juez para que le dé la razón y no la demostración objetiva de la verdad de los hechos, que es algo que tenemos que erradicar. Es decir, lo que tenemos que buscar no es tanto buscar la verdad como en el proceso penal, sino lo que buscamos es dar esa claridad al juez y a través de eso generarle certeza. Por ello es importante considerarse que lo que valoramos los jueces es la claridad y la concreción de la narración y que aporte elementos de convicción que permita que se adopten decisiones en la resolución del conflicto de intereses. El autor argentino Leandro en ese aspecto señala lo siguiente, señala la habilidad del abogado es la de persuadir al juez para que le dé la razón y no la de demostrar objetivamente la verdad de los hechos. Es más la habilidad y la destreza de un abogado que se mide en función de la capacidad de esa persuasión sin importar la versión de los hechos que corresponden con la realidad. Pasemos a la siguiente. Es por esto que debemos considerar que las reglas prácticas o técnicas instituidas para el desarrollo del procedimiento probatorio lo que van a procurar es asegurar la efectividad de criterios aplicados a la decisión, su verificación y refutación. Así, el razonamiento del juez no responderá al azar o la arbitrariedad, sino a razones que actuarán como modelos justificativos de la creación, la interpretación y la aplicación de norma, por lo cual el abogado deberá ayudar a construir esas razones dentro de una lógica discursiva resultante de su invención retórica, del conocimiento del caso, que en este contexto lo que va a hacer es permitir interponer un recurso, la interrogación del testigo y la confrontación de la aseveración con el interrogatorio, entre otras, que van a obedecer a un objetivo concreto, que es probarse esa tesis que hemos sustentado dentro de la teoría del caso en las audiencias, con confianza y claridad sobre las ideas expuestas para entenderlas, para de esa manera procurar persuadir y convencer. Tomando en cuenta lo referido por el mexicano Gómez Mandujano, no debemos olvidarnos que las audiencias en los juicios orales están diseñadas para que se conviertan en verdaderos debates y ello implica una capacidad oratoria. Porque aquí la única habilidad de hablar de una manera eficiente no es lo importante, es lo único importante. Conocerán a muchos abogados que se especializan en el campo del litigio, señala Bailey, y que son buenos, incluso excelentes, pero no serán capaces de alcanzar la cima porque no tienen la energía, la disciplina, el ímpetu y la determinación de trabajar de manera constante, dando forma, puliendo y reforzando sus técnicas discursivas, si de lo contrario, así señala él, es un abogado litigante competente y además un buen orador brillante, se destacará fácilmente del montón y tendrá más negocios de los que pueda despachar. Muy bien, entonces a comenzar a dar una mirada estratégica al proceso y a las pruebas. Ahí tienen mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que me puedan formular. Hemos activado el chat hace un momento. A ver, invitamos a los ver. asistentes a que puedan escribir ya en el chat sus preguntas, por favor. Muy bien, me quedo tranquilo de que se ha podido entender el mensaje y bueno, si es así, como siempre, muy agradecido por la gentil invitación a la escuela. Y bueno, justamente el tema que he compartido con ustedes el día de hoy es materia de una última publicación que se efectúa en Gaceta Civil y Procesal Civil, en la cual desarrollo este tema, que yo con el mayor gusto lo compartiré con los asistentes en este evento. Así que no hay ningún problema, si ha quedado alguna cuestión, se va a compartir esto.
Muy bien, Kenita, si es así, Está muchas bien, doctor. gracias y quedo siempre a disposición de ustedes para otra oportunidad. Muy buenas noches a todos, gracias.